es compartir con ustedes los objetivos que desde el Foro Social Permanente nos hemos marcado para el curso 2018-2019 que ahora se inicia. Muchos son los avances que se han producido en los últimos 2 años en lo que se llama la resolución del llamado conflicto vasco. Los avances más conocidos seguramente son el desarme civil y la disolución de ETA, pero no debemos olvidar los importantes avances en términos de reconocimiento a las víctimas de todas las expresiones de violencia, los amplios acuerdos sobre la cuestión de la reintegración de las personas presas y el diálogo político entre partidos y diversos agentes sociales. Existe un aspecto en el que es honesto reconocer que las posiciones se han enquistado. La memoria inclusiva, que algunos, de manera, en nuestra opinión, desafortunada, se siguen empeñando en llamar la batalla del relato. En nuestra opinión, el gran reto para este curso es sentar las bases definitivas de una convivencia democrática en nuestro país basada en una cultura de derechos humanos y paz. 3 son las piedras angulares en la construcción de esa convivencia democrática. Avanzar definitivamente en el reconocimiento de todas las víctimas de todas las expresiones de violencia. Dar solución integral a la problemática de todas las personas presas y afrontar una memoria inclusiva que respete todos los relatos. Vayamos por partes. Primero, el de las víctimas es un eje prioritario para nosotras. El objetivo es que nunca más ninguna víctima vuelva a sentirse sola y no reconocida. Con este fin, desde principios de año, hemos puesto en marcha un proceso en la perspectiva de la organización del 5º Foro Social que se celebrará los próximos días 5 y 6 de octubre en Iruña y Bilbo respectivamente. El título de este foro es Derecho a conocer la verdad, mecanismos de reconocimiento y reparación para las víctimas. Durante 2 días, expertos internacionales y nacionales de múltiples disciplinas profundizarán en este aspecto que es nuclear para un proceso de resolución tan singular como el nuestro. Además, seguiremos trabajando con víctimas de diferentes expresiones de violencia, buscando espacios de encuentro entre ellas, espacios públicos como los ya realizados en Pamplona, Guernica o Vitoria-Gasteiz, pero sobre todo espacios privados. Para concluir este aspecto, profundizaremos en la cuestión de los casos sin resolver o casos sin verdad, en la línea de las conclusiones del estudio que presentamos el pasado 17 de marzo en el Palacio Miramar de Donostia, que cifraba en 482 los casos sin resolver. Segundo, sobre la cuestión de la reintegración de las personas presas, desde el Foro Social Permanente, el pasado 24 de julio, constatábamos el consenso existente y más recientemente hemos alertado de la gran frustración que produciría que no se den los pasos anunciados. A día de hoy, como el resto de la sociedad, estamos a la espera de que se concreten los pasos que ha anunciado el propio ministro del Interior el pasado viernes en su comparecencia. 2 apuntes, sin embargo, sobre esta cuestión. El primero, para la sociedad, dar una solución integral a la problemática de las personas presas es una aportación a la convivencia democrática. El Partido Socialista sabe que en esta cuestión cuenta con el apoyo casi unánime de nuestra sociedad, de sus instituciones, sus partidos políticos, sindicatos y, como hemos podido comprobar este verano, de las propias víctimas de este país. Incluso podemos afirmar que la mayoría del Congreso español está en sintonía con este anhelo de la sociedad vasca. Sánchez puede estar seguro que contará con estos apoyos si se decide a dar pasos en ese camino. Ese es nuestro compromiso, trabajar para que se articulen las mayorías necesarias aquí y en Madrid que consoliden este proceso una vez arranque. Segundo, venimos diciendo desde los tiempos de Rajoy que somos conscientes que estas cuestiones necesitan su tiempo, que los avances se darán por fases, que los cambios no van a ser espectaculares. Es preciso seguir trabajando como hasta ahora, de manera discreta, lejos de los focos. La sociedad vasca necesita gestos que le conforten y para ello hace falta dar los primeros pasos en las cuestiones urgentes que el propio gobierno ha definido. Personas presas enfermas, mayores de 70 años, acercamiento y progresión de grado. Tercero, no descubrimos nada nuevo
si decimos que la cuestión de la memoria inclusiva es el aspecto donde las posiciones están más enquistadas. La pregunta es, ¿cómo trabajar para sentar las bases de una memoria que, sin pasar página, permita una resultante en que todos los relatos se sientan confortablemente representados? Una resultante en la que nadie se sienta discriminada, que nos permita mirar al futuro sin olvidar nuestro pasado. ¿Podemos construir una convivencia democrática sin solucionar esta cuestión? ¿Existe el riesgo de pasar página? La sociedad demanda a nuestros representantes políticos diálogo y capacidad de acuerdo. Si se es capaz de llegar a acuerdos en materia de reconocimiento de víctimas y personas presas, ¿se le va a privar a nuestra sociedad de un acuerdo en esta importante cuestión? Son muchas preguntas a las que intentaremos dar respuesta a lo largo del curso. Como siempre, haciendo propuestas lo más inclusivas y transversales posibles. Para finalizar, queremos también decir que estaremos muy atentos a los trabajos del Parlamento Vasco. Dos son los hitos importantes en los primeros meses: la reformulación de la Ley de Víctimas de Abusos Policiales y las conclusiones de los trabajos de la Ponencia de Memoria y Convivencia. Esperamos, deseamos que haya capacidad para el acuerdo en estas importantes cuestiones. Las víctimas, la sociedad, no entenderían que no se dieran acuerdos amplios y transversales.